En ese entorno, muchachos, los catálogos de cuentas, no hay una regla específica de la nomenclatura. Eso va a depender de cada sistema contable, de cada forma de llevar el control de las transacciones, de lo que ustedes consideren adecuado para su control. Lo que pude detectar revisando varios sistemas es que el orden numérico siempre va desde el 1 hasta el número que lleguemos. Y generalmente el activo, todas las cuentas de activo empiezan con el número 1, con el número 100 o con el número 1000. Insisto, dependiendo la estructura con el cual fue creado el catálogo de cuentas, que es indistinto si es 1, 100, 1000 o el 1.1, el 1.1.1 o el 100.1 o guión 1, guión 2, guión 3, cada uno de los guiones te va diciendo los niveles de subcuentas, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, si habláramos de activo, pues es el 1. Si hablamos de activo circulante, sería posiblemente el 1.2. Si dentro de ese activo circulante hablamos de efectivo, sería el 1.2.1. Y de ese punto 1 que es de efectivo, pues vamos a tener el 1.2.1.1, que es caja, por ejemplo, por decirte un ejemplo. Entonces, esa clave numérica va aumentando en sus dígitos para ir identificando los niveles que llevemos. Pueden ser separados por puntos, pueden ser separados por guiones, que son los dos signos que más se utilizan, los símbolos que se utilizan para poder delimitar el orden numérico que vamos a utilizar. Pero generalmente empezamos con el activo, el número 1, 100 o 1000. Sí, generalmente, y cuando vimos la descripción del catálogo de cuentas, va de una forma estructurada y ordenada. Ese orden y estructuración va en función de la clasificación de cuentas, partiendo de la estructura del estado de situación financiera o balance general de la NIF B6 y partiendo de la estructura del estado de resultados o estado de resultado integral de la NIF B3. Por eso tienes como 1, 100 o 1000, insisto, dependiendo de la terminología que utilices, ninguno es malo, ninguno es bueno, mientras te sirva todo está perfecto. Con el 2 o 200 o 2000 tenemos los pasivos, todos los pasivos, y vamos armando esa formulita. ¿Te acuerdas que el balance general tiene una formulita que es activos igual a pasivo más capital? Que también pudiera ser activo menos pasivo es igual a capital, dependiendo de la forma en cómo determines el balance general, pero yo creo que el más común que utilizamos es activo igual a pasivo más capital. Por eso, el activo, recuerda, es todos los bienes que tenemos que nos va a generar un beneficio económico a futuro. Ese beneficio económico a futuro va a ser generación de efectivo invariablemente al final de los tiempos, ¿de acuerdo? Pero esos recursos tuvieron un origen. Y si fuera un origen a través de financiamiento de terceros, pues tenemos la segunda parte de este rompecabezas, que son los pasivos, cuyas claves podrían ser 2, 200, 2000, pero generalmente empieza con el número 2, ¿de acuerdo? Con el 3 viene el capital contable, 3, 300, 3000. Y todas las cuentas y subcuentas que deriven del capital contable empiezan con el número 3. Siguiendo con la estructura que te había mencionado, balance general, ya terminamos activo, pasivo, capital. Ahora nos volteamos a ver el estado de resultados. Y el estado de resultados empieza con ingresos. Y los ingresos empiezan con el número 4000. Hay algunos catálogos de cuenta que primero ponen todos los ingresos, costos, gastos, incluyendo los ingresos, los otros ingresos y los ingresos financieros. Hay otros catálogos de cuenta que lo van segregando, pero fíjate la presentación o agrupación que se va llevando la idea de la estructura del estado de resultados. Ingresos con el 4, 400 o 4000. Luego viene el costo de ventas, si hablamos de empresas comercializadoras o transformadoras y que posteriormente comercializan, manejamos el 5, 500 o 5000. Y luego ya viene lo que conocemos como gastos de operación, que la NIF B3 lo denomina gastos generales, pero tú y yo lo conocemos como gastos de administración, y empiezan con el 6, 600 o 6000. Y luego he visto catálogos que dicen el 600 son gastos de operación, como una cuenta de mayor. Una cuenta del siguiente nivel o de primer nivel viene siendo el 610, gastos de venta.
620, gastos de administración. 630, que pocas empresas lo debieron llevar, que son los gastos de investigación. Estos tres rubros de gastos son los que reconocen en la estructura del estado de resultados la NIF B3. ¿De acuerdo? Y luego tenemos gastos y productos financieros, ¿no? Y me los separan, ¿no? Unos empiezan con los ingresos, otros empiezan con los gastos. El orden no altera el producto. ¿Cómo le decían? El orden de los factores no altera el producto. Y en este catálogo de cuentas que vi estaban como 7, 700 o 7000 los gastos financieros. ¿De acuerdo? Y en el 8000 están los gastos y productos financieros. Y aquí cabría hacer un énfasis. Oye, ¿y los otros gastos? ¿Y los otros ingresos? De acuerdo a la estructura de la NIF B3, ya no hay un rubro específico para estos conceptos. Para presentación de estados financieros. Eso no conlleva que se eliminen en el catálogo de cuentas porque necesitamos información. Yo te diría que un catálogo de cuentas debe estar al máximo detalle posible para que generes información con base. Una de las herramientas que te dan los sistemas contables es la generación de auxiliares. Auxiliares por cada cuenta contable, en donde vas a poder extraer la información y poder determinar qué es lo que estamos registrando en cada cuenta contable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ingresos, puede estar incluido dentro de la 400 o 4000 las ventas y también los otros ingresos, como por ejemplo la 4100, un ejemplo, 4100 ventas y 4200 otros ingresos, y cada uno va a tener subcuentas y especificando lo que se necesite. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los otros gastos? Puedes llevarlo, por ejemplo, en la serie 9, 900, 9000, sin problema. Pero ya muchos, la tendencia es de que formen parte de los propios gastos de administración. ¿Qué otro gasto podría manejar? Pues, ¿qué te parece la pérdida en venta de activo fijo? Que lo manejamos dentro de otros gastos. Pues forma parte de la operatividad y administración del negocio porque es sustitución de activos. Pudieras manejarlo como parte de los gastos de administración sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero tampoco es problemático que tengamos cuentas de otros gastos ya establecida o preestablecida, ¿de acuerdo? Eso es importante y eso es interesante considerarlo para que no se nos pierda. Fíjense, muchachos, este catálogo de cuentas generalmente va en función a la estructura de los estados financieros. Al principio llevaba vamos a llamarle un orden desordenado, ¿no? Conforme se le iban ocurriendo las cuentas. Últimamente la tendencia, que fue cuando salió con la contabilidad electrónica, la famosa contabilidad electrónica, la balanza de comprobación para mandarla al SAT, se hizo una revisión para que aquella estructura del catálogo de cuentas, y algunos sistemas contables así lo hacen, vamos a ir agrupando las cuentas contables en función de un reporteador. En este caso sería el balance general. El balance general tiene ya una estructura definida de acuerdo a la NIF B6. Entonces, ¿qué les parece si estructuramos el catálogo de cuentas en función de esa estructura? Porque lo que buscan los sistemas es que generen los propios estados financieros de manera natural del propio sistema contable. Y es por eso que vas a tener aquí, ya no le puse el número, porque digo, insisto, va a estar abierto a la nomenclatura que ustedes consideran adecuada. Ninguna es totalmente buena ni totalmente mala. Lo importante es que utilicemos un catálogo de cuentas, ¿de acuerdo? El primer nivel va a ser el activo. ¿Por qué tengo que poner el activo? Por ejemplo, podría ser 1, activo. Para que el propio sistema sepa que todas las cuentas que inicien con 1 tienen que ver con el debe del balance o con el activo en el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Segundo nivel de presentación en el estado de situación financiera viene el activo circulante. Porque recordaremos que, de acuerdo a la NIF 6, el activo se va a presentar circulante y no circulante. También lo podemos llamar corto plazo y largo plazo, no hay ningún problema. Entonces, la estructura del catálogo de cuentas debería ir apegada a esa estructura para generar estados financieros de una manera más sencilla, más natural. Muchos sistemas contables ya tienen un módulo de generar reportes en donde sacan el balance general y sacan el estado de resultados, ¿no?
A veces no agrupados de una manera adecuada, pero bueno, eso ya lo podemos ir haciendo nosotros al ir parametrizando los sistemas contables. ¿Estamos de acuerdo? Dentro del primer rubro que tenemos, estados financieros, recordaremos que van en el orden de mayor disponibilidad al de menor disponibilidad. Es decir, ¿qué tiene mayor disponibilidad? El efectivo. El efectivo yo lo tengo y lo puedo utilizar para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Por eso iniciamos siempre con el efectivo. Ese efectivo, vamos a llamarle que es un nivel también. Entonces podemos decir que activo, la clave de esa cuenta contable en mi catálogo de cuentas puede ser 1. El 10 puede ser activo circulante. El 100 puede ser efectivos y equivalentes de efectivos. Cada uno, si te das cuenta, hay una viñeta como escalerita, ¿no? Porque va diciendo que hay niveles y ese va a depender del nivel de arriba, ¿de acuerdo? Insisto, todo con base en la estructura del balance general. Nos comenta David López, ¿la PTU puede formar parte de otros gastos? Interesante pregunta, David, interesante pregunta. Fíjate que en otros gastos, hace no muchos ayeres, antes del 2012, si no mal recuerdo, se manejaba como, es más, me voy un poquito más atrás, bajo principios de contabilidad. ¿Te acuerdas la estructura del estado de resultados? Que era ventas netas, costo de ventas, luego venían los gastos de operación, venta y administración, llegabas a utilidad de operación, luego venían los gastos y productos financieros, con esa terminología que manejamos y seguimos manejando, gastos y productos financieros, luego venían otros gastos, otros productos, y luego venía un corte, un subtotal que decía utilidad antes de impuestos a la utilidad. Y tanto en la literatura contable como en la normatividad fiscal establecían que el ISR y la PTU eran impuestos. El ISR tú y yo estamos de acuerdo, ¿no? Porque deriva de la utilidad que yo genero, pues pago mi contribución al erario público. Pero la PTU yo se la pagaba a mis trabajadores. Sin embargo, se manejaba como parte del área impositiva. Incluso si tú ves el anexo del estado de resultados en la declaración anual, se sigue manejando ISR y PTU, ¿de acuerdo? Y así lo veníamos bajo principios de contabilidad porque decíamos, pues es una imposición por parte de la Ley Federal de Trabajo, es una ley, y la Ley de Impuestos sobre la Renta te establecía la mecánica de cálculo. Y luego regresabas a la Ley Federal del Trabajo para el tema de distribución de la PTU. Todo esto conllevaba a que tuviéramos la visión de que la PTU era un impuesto. Evolucionó la normatividad contable, se convirtió en normatividad financiera con un alcance mayor, no solo para un registro contable, sino para generar información financiera, que es el cambio que estamos viviendo. Bueno, que inició por ahí del 2004-2006 y seguimos todavía sufriendo con ese cambio, porque muchos libros de texto se quedaron bajo principios y no han sido actualizados, muy pocos han sido actualizados. Entonces, en ese tenor, la PTO empezó a cambiar su visualización y empezó la normatividad financiera a ver en la NIF D3, de heredero número 3, que son beneficios a los empleados. Antes se llamaba obligaciones laborales. Y oye, a ver, la PTU, ¿por qué se le paga a los trabajadores? Porque tuvieron un buen desempeño y ayudaron a generar una utilidad. No de negocio, sino una utilidad fiscal, porque al final de cuentas está calculado sobre parámetros fiscales, ¿no? Y entonces decían, ok, entonces no es un impuesto porque lo importante es que derive de la relación laboral y que haya utilidades. Luego entonces no tiene que ver con la carga impositiva como sí lo es el ISR, ¿de acuerdo? Incluso para efectos de impuestos sobre la renta se puede disminuir la PTU pagada y generada en el año anterior, pagada en este ejercicio, ¿no? Entonces la PTU no debía estar después de la utilidad antes de impuestos, debería estar antes. Y fue cuando surgió en el boletín D3 de aquel entonces y en el boletín B3 del estado de resultados que se manejara en la cuenta de otros gastos la PTU. Te estoy haciendo una cronología de hechos. Sin embargo, cuando se evalúa, estudia, modifica
el boletín D3 y se convierte en norma de información financiera D3, se establece que al ser un beneficio, porque se lo vas a pagar nada más a trabajadores, si tuvieras a una persona por honorarios, por más que se esforzó para apoyar en la generación de utilidades, pues no tiene obligación, porque la ley federal de trabajo establece que esta obligación se deriva de la relación laboral. Entonces dice la NIF D3, bueno, esa PTU tiene que ver en función con dos cosas: relación laboral y por otro lado que haya ayudado a generar una utilidad para todos, para la entidad y para todos, que eso es algo muy importante. Entonces decían, bueno, con ese cambio de perspectiva, esa PTU es un adicional a todos los beneficios que tiene el trabajador derivado de la prestación de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona que gana PTU trabaja en el proceso productivo, la PTU tiene que registrarse en el mismo rubro en donde se registra su sueldo. Es decir, en gastos de fabricación que forman parte del inventario de producción en proceso. Oye, si la PTU la está ganando la recepcionista, que tiene que ver con labores administrativas, bueno, entonces la PTU se va a registrar como una cuenta de gastos de administración. Oye, la PTU la está ganando mis vendedores o mis choferes que reparten los productos a mis clientes, que por su naturaleza es un gasto de venta. Entonces la PTU debe seguir a su sueldo. Haz de cuenta la máxima jurídica, ¿no? De que el accesorio sigue las suertes del principal. El principal es el sueldo, el accesorio es la PTU. En donde registres el sueldo, también se va a registrar la PTU. Y eso cambió, si no me recuerdo, por ahí del 2012, con la NIF D3. Actualmente debes registrarlo. Si te vas a la NIF D3, de dedo, de beneficios a los empleados, y complementas con la NIF B3 de bonito, con el estado de resultados, te va a decir que la PTU se registra dependiendo de su origen como costo o como gasto. Cuando hablemos como costo, tenemos que entender que nos referimos a un inventario. Cuando hablemos de gasto, son gastos de venta o gastos de administración. ¿De acuerdo? Si no me recuerdo, en el módulo 2 de este diplomado de contabilidad para principiantes, hablamos sobre el tema del costo, valor del inventario y determinar el costo de ventas. Los invito a tomar ese curso para que vean y profundicen más desde aspectos sencillos y básicos cómo se maneja la estructura de la evaluación de inventarios. El problema práctico en la PTU es de que la determinamos 15 meses después, ¿no? Es decir, en marzo, ya cuando vamos a presentar la anual, en el siguiente ejercicio determinamos la PTU, que debía haber estado registrada en el ejercicio, por ejemplo, ahorita 2021. Entonces, ¿en dónde la registro? Y tendríamos que hacer una evaluación. Puede incluso registrarse, porque insisto, aunque la normatividad es muy clara en materia de PTU, tenemos esa disyuntiva. ¿Cómo la calculo si no ha cerrado el ejercicio? Podría ser con base en una estimación. Cuando lleguemos al área de resultados en módulos posteriores, les voy a enseñar una forma práctica de cómo hacer estos registros contables y su determinación. Cuando no podemos hacerlo de acuerdo a la estructura de contabilidad, pero sí por lo menos al cierre del ejercicio, ¿no? Que sería mi recomendación. Espero haber no sido tan rollero, mi estimado David, y haber aclarado tu duda, que me suena muy interesante porque todavía traemos ahí ciertos conceptos del pasado. Bien, muchachos, retomando lo que tienen en pantalla, decíamos, vamos a empezar a revisar ese catálogo de cuentas. Nos vamos a enfocar al activo en este módulo. Ese activo, esa estructura que tienes en pantalla, puede ir acompañado de un número, una clave, que generalmente son numéricos. Pudieran ser alfanuméricos o pudieran ser alfabéticos las claves de las cuentas, pero creo que solamente lo vi una vez el alfanumérico, y hasta ahí. Creo que el más socorrido es el numérico, ¿no? Para ponerle un número de cuenta contable. Entonces decíamos, puede ser el 1, el nivel de activo, en donde represento activo, pasivo, capital, ¿no? Con la nomenclatura podría ser 10, activo circulante.
que quiere decir que cuando llegue al activo no circulante va a ser el 20. Entonces ya teníamos el número 110, ¿no? 1 que representa el activo, 10 al activo circulante y le puedo agregar otro número, efectivo y equivalentes de efectivo. Algunos dicen 1, 10, 10, van de 2 en 2, otros van de 1 en 1, ¿de acuerdo? Y nos vamos al primer rubro del estado, del balance general del estado de situación financiera, que es el efectivo. Recordemos, se agrupan de mayor a menor disponibilidad y el mayor disponibilidad es el cash, efectivo, no hay más, ¿ok? Ahora, dentro de este nivel de efectivo y equivalentes de efectivo, si se dan cuenta, voy haciendo una viñeta, ¿no? Quiere decir que todos van a ir agrupándolo, insisto. Activo 1, activo circulante puede ser el 110, el efectivo y equivalentes de efectivo puede ser el 110.10 o 110-10, que nos hablamos de efectivo, y de repente empezamos con el punto 1, que viene a ser caja. Vamos a ir tratando de ubicar qué debo registrar en cada de estos rubros. No nada más es la estructura de clave numérica, el nombre de la cuenta, sino una parte importante que debemos registrar ahí. Uno de los propósitos de hacer el catálogo de cuentas es que sepamos muy bien qué debo registrar en cada cuenta. Para efectos de que si yo digo, oye, reviso el auxiliar de caja, ¿qué va a decir? El dinero que está en tu caja. No te va a decir otra cosa o no va a pretender decir otra cosa. Por eso hacemos lo más analítico que puedas tu balanza de comprobación. Una vez me dijeron, oye, contador, es que ya tengo 82,000 renglones y quiere que abramos más cuentas a detalle. Digo, pues no hay problema. La ventaja es que es electrónico, la carga el sistema, no nosotros. Simplemente la adicionas, la vas agrupando para efectos de poder llevar un mejor reporteo. Hay sistemas contables que te generan unos reportes que son una chulada partiendo del XML, ¿no? Pero si yo quisiera una revisión diferente del XML, necesito información a detalle. Lo que necesitamos mucho, colegas, es apoyarnos en la estructura del sistema contable para efectos de evitar reprocesos de información. He visto que a veces se tiene la idea de que a mayor nivel es más complicado, a mayor detalle es más complicado. Pero luego cuando quieren generar información, tienen que estar trabajando o retrabajando la información en un Excel. Porque otra cosa que vamos a ir viendo en el trayecto de este diplomado de contabilidad para principiantes es la descripción de la póliza. Que luego tú sacas un auxiliar y la descripción de la póliza no te dice gran cosa, ¿no? Entonces tienes que meterte a la póliza, invertir mayor tiempo para poder obtener información que estés buscando. Generalmente cuando alguien nos escribe una explicación de un movimiento, de un saldo, es en donde empezamos a hacer esa investigación e invertimos mucho tiempo. Sí, desde inicio, ahorita tú ya sabes todas las preguntas que te han hecho y las posibles preguntas de carácter de negocio, de carácter administrativo, de carácter de reporte de estados financieros ante una institución financiera, de carácter de incluso impositivo. Oye, el SAT quiere saber qué tengo en esta cuenta. Por lo menos tú tengas claro de una manera más rápida qué información estás procesando. ¿De acuerdo? Caja. ¿Qué debo registrar en caja? Y eso va a depender del modelo de negocio, muchachos. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que es de contado en efectivo, pues voy a tener dinero ahí por mis ventas diarias, ¿de acuerdo? Y es en donde me traslado a cualquier negocio que tenga cajas, que tenga ventas, lo que tú y yo conocemos como ventas de mostrador, no necesariamente CFDIs globales, sino ventas de mostrador. Alguien viene en papelería, alguien viene, oye, necesito un lápiz rojo. Va, te da tu ticket, pasas a caja a pagar, pagas y regresas con la evidencia de que ya pagaste para que te den tu producto. Esos pequeños movimientos que te acabo de describir es control interno. Hay un control de alguien que está pidiendo, ya tengo el producto, pero primero lo pagas. Aseguras que antes de entregar el producto lo va a pagar. Llega a la caja, segundo control, paga y te genera un ticket. No sé si has visto que por ahí del siglo pasado, principios de este siglo,
había las máquinas registradoras autorizadas por el SAT que te daban las tiras. Esas tiras venía, incluso decía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquel entonces todavía no existía el SAT, ¿no? Esas tiras, que eran de validez oficial, soportaban tu venta del día. Más allá del dinero, esos reportes, esos tickets, soportaban un ingreso acumulado y obviamente un ingreso de negocio. Ese ticket se volvió en máquinas muy sencillitas después porque ya quedó sin efectos el uso de esas máquinas. Ahora todo gira en torno del CFDI, ¿estamos de acuerdo? Pero si tú vas a negocios, insisto, me gustaría compartirte que al negocio que tú vayas, fíjate en el control interno que tienen para ir asegurándose de las transacciones. Ese ticket generado por la máquina, incluso hay un control adicional, porque el ticket lo puede generar cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona genera el ticket, mejor dicho, cuando tú pides el producto y ya te dan ese ticket, que es el ticket de venta. Eso quiere decir que tienes la obligación de pagar si quieres ese producto. ¿De acuerdo? Cuando llegas a caja, ¿qué es lo que hacen? Puede ser en un tanto o en dos tantos. Te digo, aquí vamos a ir compaginando todo lo que sea posible para ir reforzando el conocimiento en aspecto de negocio y si tenemos una visión más amplia de lo que hay que hacer en el día a día. Llegas a la caja, pagas y lo que es lo que hace la cajera, toma tu dinero, te da tu cambio en caso de proceder y te sella ese ticket con la evidencia de que pagaste. Control interno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa evidencia de que ya pagaste vas a regresar, ya sea desde el punto de donde pediste el producto o algunas empresas lo manejan en un área de entrega específica. Otro control interno dependiendo del movimiento que tengan para no depender de una sola persona. Una persona es la que hace la gestión de vender y otra es la gestión de entrega y otra la gestión de cobranza. Y te estoy hablando de un modelo de negocio. Me vino a la mente una tienda de telas, que así está su modelo estructurado, hay un área de entrega. Tú llegas con tu ticket, lo entregas, buscan el producto y te lo entregan. ¿De acuerdo? Incluso le ponen el sellito de entregado, para que no digas, es que no me entregaron nada, ¿no? O incluso te recogen el ticket, porque al recogerte el ticket hay evidencia para la revisión en la administración de que se entregó el producto, que no se lo quedó por ahí alguien, o que vaya a reclamar el cliente de que no se lo entregaron. La única forma en que puede reclamar el cliente de que no se lo entregaron es con el ticket de pago. ¿De acuerdo? Eso es control interno. Incluso cuando fuiste a tienda de telas, me sorprendió porque antes andaban buscando el folio de pago, ¿no? Había una nota de remisión, antes lo hacían a manita, nota de remisión y con original y copia. El original te lo daban a ti para pasar a caja a pagar y la copia se iba en tu bolsita para el área de entregas. Entonces cotejaban el folio de tu remisión pagada con el folio que tenía la bolsita. Este le corresponde, te entregaban la bolsita con la copia en donde estaba tu remisión del monto que habías pagado. Con esta tecnología, lo que ya he visto es que ahora nada más te dan una fichita, imagínense, hacen el cargo de la venta por medio de una handlet que le llaman o una especie de tablet chiquitita como teléfono celular y te dan un número y ese número es la referencia para que en caja sepan que estás pagando y te devuelven otro numerito con un código QR, un cartoncito, llegas, se lo entregas a la persona que hace las entregas de producto, valga la redundancia, lo escanea y ya le da la ubicación en donde está, toma y te lo entrega. Los negocios han cambiado hasta en eso, ¿eh? Pero bueno, resumiendo, esa caja de cuentas, perdón, esa cuenta de caja significa que tienes ventas de contado en mostrador. Y ahí es en donde deberías estar acumulando las ventas. ¿De acuerdo? Las ventas de mostrador. ¿De acuerdo? Otro tipo de cuenta contable en el catálogo de cuentas es el fondo fijo de caja. Puede ser en moneda nacional o puede ser en moneda extranjera. Yo conocí una empresa que prestaba servicios a empresas americanas y empresas europeas. Eran ingenieros. Entonces tenían que viajar de México al extranjero, pero además de darle sus viáticos por medio de transferencias bancarias o sus tarjetas corporativas, pues tenían que darle en moneda de curso legal del país al que iban,
en billetes y monedas para los gastos menores, que, no sé, en los aeropuertos, los taxis, los hot dogs, no sé, lo que ustedes consideren. Entonces tenía un fondo fijo de caja en euros y otro en dólares y otro en pesos, que generalmente el fondo fijo de caja se utiliza para pagos pequeños o pagos menores le llamamos, ¿no? Y generalmente decimos menores con el tope de los 2,000 pesos para ser deducible, de acuerdo al 27 de renta, los pagos en efectivo, cuya excepción aplica a la gasolina, ¿no? Ya va a depender también del régimen tributario, pero bueno, es otro boleto. Entonces, en este fondo fijo de caja, es decir, vas a tener dinero disponible para gastos menores. Y el dinero que le demos al responsable del fondo fijo de caja se registra ahí, porque no está en la caja en donde estoy vendiendo. No está en el banco porque ya saqué el dinero. Lo tiene una persona específica. Por eso se registra en esa cuenta de fondo fijo de caja. ¿Por qué le llaman fondo fijo? Porque siempre va a tener un tope. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, dependiendo de las necesidades del negocio. Y en el momento en que se vaya entregando el dinero, generalmente te dan un vale de caja, vale rosita, creo. Ese vale de caja, ¿qué quiere decir? Oye, yo le di a Pedrito 100 pesos porque va a comprar un remache que se le está cayendo a la patita del escritorio del contador y necesita repararlo. Entonces, va a la refaccionaria o a la ferretería, la palería, lo compra, le dan su comprobante fiscal, de preferencia, y ya llega con la gente del fondo fijo. El dinero que tú me diste, cuando el responsable da el dinero, se te doy el dinero, esos 100 pesitos, a cambio de que me firmes un vale. ¿Qué ampara ese vale? Que yo ya no tengo responsabilidad de dinero, sino tú. Y tú te vas a encargar de utilizar el dinero para lo que fue autorizado y además obtener el comprobante fiscal. Entonces regresa esta persona, entrega el comprobante fiscal y lo que hace el responsable de fondo fijo es: te devuelvo tu vale de caja o lo rompemos, porque ahí va tu firma de que recibiste, ya te liberaste de esta obligación. Puede ser que lo ideal para una revisión posterior de cómo va fluyendo la documentación es de que sea cancelado, le tachas la firma y le pones entre recibido y alguna referencia al folio, ya sea interno del CFDI o el folio fiscal. Yo creo que el interno, porque el folio fiscal es una cadenota larguísima, ¿no? Y se vuelve poco práctico. Te estoy hablando del control interno, te estoy hablando de lo que debemos registrar en esa cuenta contable para que tengas claro cuándo la vas a utilizar en tu catálogo de cuentas. Siguiente cuenta de balanza, yo creo que todo mundo la vamos a tener, que son los bancos. Los bancos pertenecen al efectivo y equivalentes de efectivo, y esos bancos lo vas a poder abrir a otro nivel. Yo recomendaría por número de cuenta bancaria, ¿no? Que es un punto de referencia, porque luego me ponen el nombre del banco. Oye, ¿cuántas cuentas bancarias tenemos de ese banco? 3. Y vas a tenerla todas en un rubro, porque no todos van a decir lo mismo. Acuérdate que simplificar el reporte de información, entre más analítico sea, más detalle tengas, más fácil va a ser que tú generes información para lo que tú necesitas. Y es por eso dice, bueno, ¿y cómo identifico? ¿Qué nombre le pongo a la cuenta contable? Lo que corresponde para que lo identifiques. Lo ideal sería que sea la institución financiera y el número de cuentas si tienes varias cuentas en esa misma institución financiera. Y el saldo que arroje cada una de esas cuentas de tu catálogo de cuentas debe corresponder con el estado de cuenta bancaria. Oye, hay partidas en conciliación. Bueno, entonces viene otro elemento adicional de control interno, que es la conciliación bancaria, en donde hay varias formas de hacerlo, ¿no? Partes del saldo según libros, que es contabilidad, para llegar al saldo según bancos. O puedes partir del saldo de bancos para llegar al saldo en libros. O puedes partir de los dos para llegar a un saldo intermedio. Este tercer modelo, insisto, esto es técnica contable, la he visto en la literatura, pero pocas veces aplicable en la realidad, ¿no? Y en esa conciliación bancaria vas a poder identificar qué partidas afectan al banco que en contabilidad todavía no estén, por cierta circunstancia, y lo tienes que identificar. O algunas partidas que estén en contabilidad, pero todavía no estén en el banco, como pueden ser los cheques que estén en tránsito. Ya lo entregaste, todavía no ha sido cobrado, pero es dinero que tenemos que estar cuidando porque ya está etiquetado, es decir, no puedes disponer de él
porque un cheque, de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones del Crédito, es un título de crédito a la vista y que debe tener fondos suficientes cuando lo presente el portador del cheque, ya sea nominativo o al portador, o para abono en cuenta, como es uno de los requisitos para el 27 de renta en el pago de algunos gastos, ¿no? Los bancos, yo creo que todo mundo manejamos esa cuenta y que debe estar identificada con el efectivo, ¿no?